de verdad. Es el top 2 de investigadores más citados de IA de Stanford. El Sevier. Además, recientemente ya ha tomado la cátedra de Ciencias de la Computación de la IA en la UNA. Es el director del Máster de Machine Learning y de la Cátedra de la Casa de Ciencias de la Computación de IA, cofundador de Neuraptic AI y asesor científico de Tracasa Instrumental desde el 2018. Ha liderado proyectos de IA con financiación pública de más de 1,5 millones de euros y privada con empresas como SKF, Torres, BSH. Premio al mejor proyecto de transferencia de la UNA, por cierto, también de la UNA 2021, y premio a la trayectoria investigadora de la UNA 2025 y medalla de jóvenes investigadores de la Real Academia de Ingeniería de 2025, etcétera, etcétera. Y además es que es súper joven. Miquel, cuando quieras, y nuestra relación es inversamente proporcional, porque su hija está con mi mujer en clase y mi hijo está con él en la universidad, así que nos tenemos que llevar bien, porque si no, esto solo pasa en Pamplona, entonces estas cosas solo pasan en Navarra. Miquel, cuando quieras. Yo te iba a hacer alguna pregunta y así tú puedes ya desarrollar todo, pero hoy veíamos en prensa que, además preocupante, ¿no?, que en Estados Unidos, los datos siempre hay que pasarles un filtro, pero que los juniors, realmente el desempleo juvenil en Estados Unidos estaba creciendo y podía ser también por motivo de la IA, ¿no? En tu caso, además, hablaban de que también las titulaciones superiores igual están siendo también las más afectadas, ¿no?, más que las propias. ¿Cómo estás percibiendo, qué distancia real entre lo que, y por centrar un poco tú con toda la gente con la que te mueves, los jóvenes que están estudiando en la UNA, más los investigadores, entre lo que estáis investigando y lo que está pasando en la realidad? Porque estáis ahí vosotros, además que colaboréis con Guillermo. ¿Cómo ves realmente? ¿Hay mucha distancia? ¿La velocidad es tal que estáis por delante? ¿Nosotros vamos muy lentos, la sociedad? Bueno, yo creo que en este caso, ¿no?, creo que de hecho ya hay diferencias entre ciertas universidades, ¿no?, y ciertos laboratorios de investigación, el ritmo que llevan y el ritmo que podemos llevar aquí en España mismo, ¿no?, solo por las rondas de inversión que hay y el dinero que hay invertido, ¿no? Evidentemente, para el empleo juvenil y los juniors, pues viene un problema, ¿no? Viene un problema porque precisamente, y bueno, Guillermo lo ha dicho, ¿no?, en una de las preguntas, ¿para qué utilizas los modelos de lenguaje? Pues, para programar, ¿no? Entonces, precisamente el trabajo que están quitando o que pueden quitarte es ese trabajo rápido, o sea, ese trabajo de meter horas para hacer un código que quizás no es el más valioso del mundo, pero que lo necesitas para hacer algo más grande. Y claro, ese trabajo ahora empieza a poder ser hecho por una guía, ¿no? Entonces, claro, la barrera de entrada al mercado, pues es posible que sea más difícil. Yo creo que eso aquí todavía no ha llegado, pero claro, es que esto va tan rápido que apostar a que no va a llegar en 10 años creo que es difícil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es lo que tienen que hacer los jóvenes al final es formarse, ¿no?, y tener ganas de trabajar, ¿no? Que también hay veces que las propias generaciones están cambiando y eso también, pues a veces dificulta. Utilizan la IA mucho, además. Efectivamente, a la propia universidad, ¿no? La IA llega antes por los estudiantes que el profesorado, ¿no? Porque precisamente al profesorado, que ya tiene una experiencia, que lleva un tiempo trabajando, le cuesta mucho más adaptarse que al estudiante que lo necesita para hacer un trabajo, para el examen, etc., ¿no? Pero bueno, eso también nos lleva a cambios en la universidad. Evidentemente, ya no podemos evaluar como evaluábamos antes. O sea, mandar un trabajo para hacer en casa hoy en día ya no tiene sentido, para mí no tiene sentido. O sea, puedes mandarlo porque quieres que hagan algo, pero ese trabajo lo van a hacer principalmente usando IA, ¿no? Entonces, vamos a evaluaciones que son presenciales, vamos a exámenes, incluso a evaluaciones orales, ¿no? Me has hecho una práctica en casa, bien, ahora vienes aquí y ahora me la cuentas y me la explicas, ¿no? Y por lo menos chequeo que, aunque hayas usado la IA, tienes una cierta comprensión de lo que has hecho, ¿no? Porque si no, al final, pues es un benchmark, ¿no? Al final tienes un trabajo que hacer, el estudiante maximiza la nota minimizando el tiempo, ¿no?, que dedica para sacar esa nota, ¿no? Entonces, claro, si no cambias la forma de evaluar, pues al final tienes también un problema, ¿no? Entonces, claro, la IA lo está cambiando todo y probablemente también cambia la entrada al entorno laboral, ¿no? Luego, en cuanto a lo que es la investigación, evidentemente, o sea, ahora hay cosas que se están investigando que no son muy aplicables a día de hoy al mercado, ¿no? Por ejemplo,
los grandes laboratorios, pues ya ha comentado Guillermo, están en modelos razonadores. Esos modelos razonadores sí que se están aplicando, ¿no? Pero quizás, bueno, hay agentes, pero world models, ¿no? Los modelos del mundo que ya estamos viendo, que tú te pones de repente, generas una imagen en un entorno donde tú quieras y tú, en esa imagen en la que estás, puedes moverte a la derecha, a la izquierda y puedes recorrer el mundo, ¿no? Y ese modelo del mundo es impresionante porque además puede haber física, se puede estar moviendo el río, funciona todo increíble, ¿no? Pero claro, ¿qué aplicación tiene para alguna de las empresas que estéis aquí eso a día de hoy? ¿Veis alguna aplicación directa? Pues quizás no, ¿no? Pero quizás esos modelos del mundo luego permiten mejorar los propios modelos de IA porque de repente hay una simulación ahí detrás, ¿no? que está funcionando muy bien, ¿no? Entonces, también hay modelos de generación de vídeo. Quizás en el mundo audiovisual, pues ya lo ha visto, ya lo ha mostrado Carlos, ¿no? Al nivel al que estamos llegando, pero quizás en otros muchos ámbitos, bueno, a priori igual no le ves la utilidad, pero luego te das cuenta que quizás, por ejemplo, hablábamos con una empresa que se dedica a entrenamientos personales, ¿no? Que graba vídeos, por ejemplo, de cómo tienes que hacer un ejercicio y de repente, claro, ellos tienen grabados vídeos de personas, pero los tienen grabados pues en diferentes entornos, ¿no? Digamos que no tiene una sensación de homogeneidad de que todo es lo mismo y de repente puedes coger un modelo de IA y hacer que en los vídeos siempre aparezca la misma persona con el mismo fondo, ¿no? Hacerlo, dar una imagen corporativa mucho mejor con un coste muy pequeño, ¿no? Y luego algo que igual no hemos hablado, pero que también yo creo que se está investigando bastante y tiene mucha aplicación, ¿no? Son los modelos pequeños, ¿no? Es decir, hemos hablado mucho de modelos muy grandes que tienen mucho potencial, pero también se están haciendo cosas sobre modelos pequeños, ¿no? Modelos pequeños que los puedes correr en tu máquina con muy poco coste, con todas las ventajas que eso conlleva, por ejemplo, para la privacidad, ¿no? Y luego, bueno, yo creo que hay cosas en las que sí se está investigando en la empresa, o sea, digamos, en los laboratorios de IA, en las universidades, que todavía no se han adaptado por parte de las empresas simplemente por prudencia, ¿no? Porque las empresas van a adoptar las cosas que realmente tienen visos de funcionar de manera, bueno, rápida y precisa, ¿no? Y ahí quizás vamos a uno de los grandes problemas que yo creo que tiene la inteligencia artificial y que hace falta formación, ¿no? Que ya se comentaba, para entenderlo, ¿no? Muchas veces cuando implementamos algo, ¿no? Imaginaos en el mundo industrial, tú quieres instalar una máquina y estás pensando que esa máquina va a funcionar bien y va a funcionar bien el 100% del tiempo, ¿no? Lo que pasa con la IA muchas veces es que no tenemos ese 100%, ¿no? No tenemos ese 100% porque la IA, por ejemplo, en los modelos predictivos hace una predicción que puede tener un porcentaje de acierto y lo que tenemos que hacer es que ese porcentaje de acierto encaje en nuestro proceso productivo, ¿no? Quizás voy a ir un momento hacia atrás, que es un tema que no he mencionado y que quería mencionar, es que hablamos de IA y casi yo creo que todos hablamos de ChatGPT, modelos de lenguaje, pero cuando hablamos de IA me gusta separar entre dos tipos de IA que evidentemente están entrelazados, ¿no? En la parte técnica, pero tenemos modelos predictivos, ¿no? Que generalmente aprenden a partir de los datos, ¿no? A predecir, por ejemplo, a partir de imágenes de radiografías, vamos a tratar de predecir si hay un tumor o no lo hay, ¿no? O a detectar una lesión en un hueso, ¿vale? Entonces, tenemos un montón de imágenes de radiografías, los médicos especialistas han etiquetado esas imágenes y el sistema aprende a una nueva imagen que no se ha visto en el entrenamiento, ¿no? Viene un nuevo paciente, se le hace una radiografía de rodilla y predices si hay ahí algún problema o no, ¿no? Vale, esos serían los modelos predictivos clásicos que los podemos aplicar, por ejemplo, también a predicción de fallos en aerogeneradores o en rodamientos como hemos trabajado nosotros o en otros temas, ¿no? Y estos, en realidad, tienen algo más de tiempo de lo que hablamos de la IA generativa, ¿no? La IA generativa es bastante más reciente, ¿no? El boom ha sido precisamente con ChatGPT y son esos modelos que generan cosas, ¿no? Generan, por ejemplo, texto cuando hablamos de los LLMs o los grandes modelos de lenguaje, pero también pueden generar vídeo, pueden generar audio, ¿no? Pueden generar conversaciones, pueden generar diferentes tipos de cosas. Y la cuestión es que en estos modelos, ¿no? Lo que tenemos es que muchas veces tienen un problema que le llamamos las alucinaciones, que son que las respuestas pueden estar inventando la respuesta, ¿no? Entonces, el problema de los LLMs, ¿no? O de ChatGPT, cuando tú le preguntas algo, es que lo que te está respondiendo te puede sonar muy coherente porque ha aprendido precisamente a predecir la siguiente palabra más probable, ¿no? Y eso hace que los textos que te devuelve ChatGPT son súper coherentes, tú lo lees y dices, ah, qué bien, pero quizás sobre lo que le has preguntado de fondo no tiene tanta idea, pero él te va a responder siempre, ¿vale? Nunca te va a decir muy pocas, o sea, es muy poco probable que te diga no lo sé. Tú le puedes preguntar sobre, no sé,
algo de biología sobre esponjas muy específico y te va a dar una respuesta que si tú no sabes del tema, te la puedes creer, ¿vale? Entonces, aquí está el gran problema, que tenemos que ser críticos y que toda respuesta que nos devuelva un modelo de lenguaje, tenemos que pensar, vale, esto puede no ser verdad. Entonces, ¿me lo creo o no me lo creo? Pues quizás en base a mi experiencia lo que me está diciendo tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? Claro, cuando lo utilizas para generar código, pues te viene muy bien porque tú ya has programado antes, ¿no? ¿Qué va a pasar ahora? Empieza el bytecoding, ¿no? Todo esto de generar código sin realmente mirar lo que te está generando. Bueno, pero igual estás viendo la salida que es la página web que has generado y ves ahí si todo funciona bien o no y puedes comprobarlo. Pero de alguna forma tenemos que chequear lo que nos están devolviendo porque tenemos este problema de alucinaciones. Y de hecho el otro día vi un vídeo, ¿no? Que dice, esto va a ir reduciéndose y la idea es que se vaya reduciendo, pero justo los últimos modelos que están generando, ¿no? El ChatGPT, el 5.2, por ejemplo, tenía más alucinaciones que los modelos previos, ¿no? Entonces, claro, parece que es algo que queremos corregir, pero sigue ahí. Y probablemente eso no cambie hasta que cambie el paradigma de cómo se están creando eso, ¿no? Por ejemplo, con cosas como la que ha presentado Guillermo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que tengamos este problema, ¿no? En los modelos predictivos, generalmente el tema de las radiografías de rodilla, vamos a obtener un porcentaje de acierto del sistema. Es decir, el sistema va a ser capaz de detectar pues, roturas con un 98% de acierto, ¿vale? Y eso ya nos parece mal porque no es un 100%. Y dices, joder, es el sistema automático, ¿por qué falla? Claro, pero es que a veces no nos damos cuenta que el humano también falla. O sea, ¿qué porcentaje de acierto tiene un médico que ve, no sé, 80 radiografías al día? ¿Creemos que va a hacer todas bien? Pues probablemente no. Y luego empezamos a medir, ¿no? Y resulta que a veces la IA, aunque tiene un porcentaje de fallo, ese porcentaje de fallo es menor que el que tiene un humano, ¿no? Eso es un poco lo que hablamos ayer sobre, al final, un empresario, una empresa tiene que esperar hasta que esté ya al 100% la IA o tiene que empezar ya, ¿no? Yo creo que tiene que empezar, ¿no? Por ejemplo, teníamos un caso, el DSKF, ¿no? Donde implementamos un sistema para detectar grietas en rodamientos, ¿no? Era un sistema complejo porque, bueno, las cámaras había que colocarlas de cierta forma, las grietas se confundían con grasa, y claro, un rodamiento de un vehículo, ¿no? De un coche, si sale con fallo, lo que puede provocar después es un accidente, ¿no? Y puede acabar con personas fallecidas, ¿no? Entonces, claro, DSKF, ¿qué quiere? Que no pase ningún rodamiento con fallo. Entonces, al final, ¿tú qué haces? Tienes que ajustar tu sistema, ¿para qué? Para que sabiendo la posibilidad de error que tienes, oye, antes de fallar, ¿no? Antes de tener un falso negativo, que es un rodamiento que tiene un fallo y lo paso por alto, voy a provocar falsos positivos, que son rodamientos en los que no hay fallo, pero yo voy a predecir que hay un fallo, porque me parece que hay algo. Entonces, oye, yo digo que hay un problema y luego que este problema lo revisa un humano, ¿no? Entonces, al final, todo viene de ajustar tu sistema para que tenga los umbrales adecuados para que tener en este caso falsos positivos y no tener ningún falso negativo, ¿no? Entonces esto va en cómo implementas esa IA siendo conscientes de que difícilmente vas a obtener un 100%. Y de hecho a mí me gusta decir que si tienes un 100% en tu IA, probablemente has hecho algo mal. Y tienes algo mal en tu laboratorio y lo estás testeando mal porque difícilmente vas a llegar a ese 100% si el problema es complejo, ¿no? Y algo parecido ocurre cuando hablamos de los agentes, ¿no? Hay una gráfica bastante bonita que es la de la paradoja de los agentes. Es muy fácil con los LLMs y con los agentes empezar a generar pequeños prototipos de cosas funcionales, ¿no? Que te funcionan en el 80% de las veces. De repente tienes un agente, no sé, que empieza a responder correos electrónicos de tu empresa de manera automática, ¿vale? Y lo haces un prototipo y funciona bastante bien. Mira, hay un 20% de casos que falla, pero lo demás lo hace bien, ¿no? Entonces, eso igual lo consigues en 2 semanas. Luego resulta que dedicas 6 meses más y consigues un 90%, ¿no? Y porque empiezan a haber casos difíciles que no eres capaz de resolver. ¿Y qué pasa? Que tú esperas resolver el 100% porque quieres resolver... Pero entonces llega la paradoja, ¿no? De que en realidad nunca llegas, inviertes de repente un año, año y medio, 2 años y te quedas en el 98, 90... O sea, nunca terminas de resolverlo, ¿no? Y eso es una de las grandes dificultades que está habiendo en la implementación de la IA. Suele ser además una de las barreras más socorridas por parte del usuario, es decir, ves, se equivoca, claro. Efectivamente, ¿no? A un nivel del 98% acierta, pero ves, se equivoca. En ese caso, fíjate, también, ya está, una reflexión interna que también con la ayuda de Carlos hacemos, el cambiar siempre, el formar, ¿no? La tecnología, lo que estabas hablando, la tecnología al final solo es tecnología, pero tiene que ser la persona la que lo implemente. Ahí estáis vosotros estáis viendo ese cambio generacional porque ya salen ya con esa mentalidad de IA de la universidad.
Yo creo que todavía no ha llegado. O sea, creo que tienen la mentalidad de voy a usar la IA para resolver mis problemas ahora mismo, ¿no? Quizás, bueno, hacer los trabajos que me ayude en algo. Pero yo me estoy dando cuenta en mi propio grupo de investigación, por ejemplo, ¿no? que hacemos IA, pero luego, por ejemplo, tienes que escribir un artículo científico, ¿no? Y en la escritura a los ingenieros informáticos en general pues, nos suele costar más, ¿no? que otras partes de la investigación, ¿no? Entonces dices, mi teoría es que hoy en día no puedes tardar en escribir un artículo, no sé, más de 5 días. ¿Por qué? Pues lo estás viendo, porque la gente, o sea, hace una investigación y la publica enseguida y las publicaciones científicas están llegando muy rápido, ¿no? Y al final tienes modelos del lenguaje que te van a ayudar a escribir. Es decir, si tú tienes, es como si vas a hacer un informe de cualquier cosa, ya no tienes que escribirlo tú entero. O sea, lo que tienes que hacer es integrar la IA en tu proceso de escritura. Y tienes que integrarlo bien. Probablemente no es usando ChatGPT directamente, porque cuando tú estás escribiendo con ChatGPT se te está generando un chat ahí que no hace que esa escritura sea... Lo que acabas de decir es muy importante, porque parece que te acusan, ¿no? Cuando es que usas la IA, ¿no? Parece como que además... pero si es algo que tienes, ¿por qué? Yo creo que la tienes que usar, pero la tienes que usar bien. Quiero decir, justo escribí un proyecto de investigación hace unos meses y yo lo escribí con IA, por supuesto, pero la IA no lo estaba escribiendo por mí. O sea, quiero decir, tú le tienes que dar toda la información, le tienes que dar todo el contexto, le tienes que decir, no, por aquí no, mira, este párrafo no conecta bien con este, no, esto. Tú tienes el conocimiento para hacer eso, pero lo que no tienes que hacer es en pensar a ver cómo digo esto. No, oye, quiero decir esto, tengo que hablar de esta parte, de esto. Te hace un párrafo, además te lo hace en un inglés perfecto que por lo menos yo no tengo por bien mucho inglés que hables, al final no eres nativo. La IA lo va a hacer mucho mejor, pero si no lo hace bien, oye, corrígele, cámbiale las cosas. Lo que pasa es que lo tienes que integrar bien en tu flujo y la herramienta que utilices para hacer eso tiene que ser una herramienta que sea facilitadora, ¿no? No que tengas que estar, por ejemplo, en ChatGPT copiando y pegando de un lado para otro, ¿no? Probablemente ahí pues te va a servir para algo, pero no va a ser lo más útil. Lo que sí que está claro es que es muy difícil tener un equipo especialista en captar todo lo que está pasando de IA, ¿no? Es muy difícil tener como algunos CEOs siempre se lo plantean, ¿no? Pero, ¿monto mi equipo de investigadores de IA o lo externalizo, ¿no? Sí, otro estás, ¿no? Que quería comentar un poco cómo implantar la IA, ¿no? en la empresa. Pero no tanto en el uso de modelos del lenguaje, que yo creo que es formación del personal, ¿no? Y que la gente lo empiece a integrar, que empiece a pensar en qué es la IA, en cómo lo puede utilizar, cómo puede optimizar los procesos, ¿no? Pero, por ejemplo, pues eso, es que haciendo una empresa cualquiera que quiera aplicar la IA para resolver uno de sus problemas, al final, pues tienes diferentes alternativas, ¿no? Puedes intentar subcontratar eso o puedes intentar hacer tu propio equipo interno que lo desarrolle, ¿no? Lo que nos hemos encontrado nosotros principalmente es que ahora mismo las empresas en general ¿no? Parece que es algo tan importante que lo quiero hacer desde dentro, ¿no? Y bueno, eso está bien, pero a su vez, joder, son perfiles difíciles de conseguir. Hace falta mucho conocimiento, experiencia. Entonces, claro, el retorno de la inversión te va a ir muy tarde si lo consigues y te va a costar mucho implementar las cosas, ¿no? Y a veces no hay confianza suficiente en la subcontratación. Claro, en la subcontratación existen dos vías, ¿no? Oye, pago por un proyecto y me lo resuelven y nos olvidamos que, bueno, puede estar bien, ¿no? Pero claro, la IA empieza a venir mucho más en lo que se conoce como IA as a Service, ¿no? Por licencias, que es algo que generalmente yo creo que no nos gusta y como empresa somos reacios, pero justo hoy creo, ayer había un tuit de Elon Musk, no sé si lo habéis visto, sobre el full self-driving de Tesla, ¿no? Es la capacidad de coche autónomo de Tesla. Hasta ahora tú podías pagar 7.500 euros y adquirías los derechos para tener esa licencia de por vida, ¿vale? Pues ha puesto un tuit, ¿no? Que dice que a partir del 14 de febrero ya esa opción no va a existir y solo va a haber una licencia mensual de $100 por la que tú vas a pagar si quieres tener la conducción autónoma. Entonces, al final, todo lo que es la IA, ChatGPT, ¿no? Todos estos sistemas van por licencias. Van por licencias que, claro, eso implica un coste que tú ya lo vas a tener para siempre, evidentemente puede crecer, pero por otro lado te permite poderte mover de una a otra, ¿no? Te permite también saber que vas a estar siempre actualizado. O sea, digamos que lo que veo es que no estamos viendo a veces las ventajas que puede tener una licencia, ¿no? Porque también el coste de la inversión, al final, si tú compras una subcontratación, pueden ser miles de euros, pero si haces una licencia, pues probablemente sea mucho menos esa inversión y si te funciona, vale, la vas a seguir pagando, pero si no te funciona, pues el coste es mucho menor, ¿no? Entonces creo que ahí también hace falta un pequeño cambio de mentalidad porque viene de cómo están siendo las implementaciones, pero es que el software en general va hacia licencias. De hecho, a veces decimos, no, intentamos evitar la dependencia tecnológica, pero en muchos casos
y ahora tenemos de Microsoft o de Google, ¿no? En el sentido de que creo que todos estamos usando Windows, probablemente, todos, o Windows, ¿no? O Mac, al final no hay más alternativa prácticamente, y luego estamos usando Office, estamos usando Google Docs, ¿no? Probablemente. Entonces, a veces yo mismo quiero ser independiente de tecnológicamente y creo que es importante, pero creo que no lo estamos siendo en todas las vertientes, ¿no? Y en un momento dado me da la sensación de que la IA puede acabar simplemente como otro software más, ¿no? Como el Office 365, ¿no? O como los Google Docs, ¿no? Bueno, más que nos haga alguna reflexión más, Miquel, ¿alguna pregunta en la sala que vaya preparando, si es que alguno tiene antes de que paremos a tomar un café? Sí. Bueno, yo quería... Sí, se te oye. Yo quería hacer la pregunta, yo quería haber comentado justo después de que Guillermo terminara, pero bueno, hasta ahora no he podido, entonces intentaré decir todas porque tengo casi para todos. La parte de cuando comentabas que Guillermo concretamente, bueno, lo conozco personalmente, le habías visto un cambio felicidad, ¿no? Con el cambio hace un mes y medio, hace 2 o algo así. Pues me ha recordado un poco la felicidad que tuve yo cuando por LinkedIn vi que la Cámara de Comercio traía a Guillermo, que le conozco, y a José Luis, que soy seguidor. Entonces dije, hombre, tengo que ir, ¿no? Entonces, pues quería decir en este caso que nunca le había visto, le conozco, como he dicho, entonces tenía mis serias dudas, sabiendo de la habilidad a la par de inteligencia que tiene, tenía serias dudas de cómo lo transmitiría y claro, hoy que lo he visto, la verdad que la IA es lo que menos sé yo, entre comillas, y la verdad que pues en el tiempo que lo ha hecho, yo creo que me acabo de actualizar bastante rápido, entonces pues felicitarle por eso. Entonces, el tema de... La pregunta va ahora, ¿no? Sí, casi. El tema de José Luis, la parte de que le ha contestado, ha intentado contestarle, pero no ha podido, entre comillas, Guillermo, pero creo que le ha dejado bastante tranquilo en la parte de que realmente va a ser necesario su trabajo, porque la IA por ahora no te lo puede quitar, ¿no? Entonces, para seguir con ello, la Cámara de Comercio muy bien por el tema, pero no sabía que venía Carlos y Miquel, pero por ejemplo en la parte de Carlos, a ver si me acuerdo de todo, cuando ha comentado sobre el robot antropomórfico de BMW, me parece, que estaba muy avanzado, un poco comentarle, en este caso, yo concretamente trabajo automatizando procesos, ¿vale? Entonces en eso sí que sé algo más. La parte de ese robot, mi comentario en concreto es que realmente se podría automatizar la mayoría de procesos sin la necesidad de ese robot antropomórfico. Pero sí que es verdad que facilitaría mucho, porque todos los procesos que sí se hacen ahora con personas, si tú tienes un robot que hace lo mismo que una persona, pues podrías mantener, sin cambiar el proceso, mantener ese mismo puesto de trabajo. ¿Vale? Eso por un lado. Entonces es un poco de lo que ha comentado él, pues no se me había ocurrido hasta ahora que lo he visto y tal, y existe la forma de hacerlo, como normalmente lo hago, entre comillas, yo en la empresa que trabajo, que es automatizar totalmente, que tiene un problema, es quitar a las personas, demasiado. Entonces, esa parte, entonces no sé lo que puede decir al respecto, de mezclar, mezclar al robot. Y luego la parte de, en este caso de Miquel, como profesor de la UCNA, creo que habéis visto, la parte de, efectivamente, la necesidad de tener que cambiar la forma de evaluar a los alumnos, porque, pues en este caso, hablando con algunos padres que tienen gente en la universidad y tal, me comentaban que, claro, que ahora los trabajos, los alumnos cogían ChatGPT, lo utilizaban, pero entre tres, pagaban una licencia un poquito mejor para poder hacer el trabajo mejor, pero que los profesores podían ver que era IA, entonces en algunas ocasiones pagaban un poco más a ChatGPT o no sé cuál, para que humanizara
el trabajo. Entonces, yo decía, ¿hasta qué punto van a pillarles? O sea, porque, claro, si humanizas, ¿no? Entonces, un poco por ahí va el hilo de la pregunta a Mikel, que si lo tienen en cuenta, pues claro, no sé hasta qué punto no se van a enterar. Gracias. No, gracias. La verdad que el preámbulo ha sido enorme, pero Perdón por la... No, muy bien. Yo brevemente, solamente por contextualizar el por qué puse ese tema, es porque hace 7 años, comentaba antes, me encontré con que frases que las tengo grabadas en la memoria y no las olvidaré nunca, como esto de la IA está sobrevalorado, esto no va a tener tanto impacto, no te preocupes, hombre, has visto demasiadas películas. Es decir, frases de ese tipo he oído muchas. Entonces, creo que en este momento se acerca una siguiente fase. Por supuesto, todo lo que ha contado Guillermo y todo lo que ha estado diciendo ahora también Mikel, que viene con los grandes modelos. Por supuesto, nosotros trabajamos, por cierto, en los pequeños modelos, tenemos un pequeño CPD y entrenamos modelos pequeños basados en los datos de las empresas, por ejemplo, o en los nuestros, en nuestros procesos. Ese es el mundo de la IA que a mí me interesa y me apasiona, porque es donde puedes aplicar todos esos conocimientos para solucionar problemas reales y locales, ¿no? La parte esta de los robots humanoides los he puesto porque creo que hay una performance en sí misma. El hecho de que los hagan humanoides, el hecho de que le pongan brazos, piernas, incluso que este caso, el de BMW, hasta preserva muchas de las limitaciones físicas que tenemos, ¿no? Mi cabeza no puede girar 360 grados, la de ese robot tampoco. Sin embargo, ya empieza a haber otros movimientos, como por ejemplo el de Boston Dynamics, que el prototipo Atlas se gira 360 grados para optimizar procesos y ser más eficiente que un ser humano. Hoy, en mi opinión, y creo que es evidente por la velocidad que se mueven, no está esto como para quitarle trabajo a un operario de Volkswagen, por decirlo. Pero hay una tendencia, y a la velocidad y a la progresión geométrica a la que está avanzando todo el tema de la IA, creo que va a ser antes que tarde que todos los procesos industriales que hoy tenemos asociados a trabajos humanos, pues por la realidad física del espacio, los workflows que tengan las fábricas, pues va a aparecer ya, va a estar en menos de 5 años una toma de decisiones en la empresa del tipo, ¿qué hacemos? Vale 22.000. Y creo que va a ser una cuestión económica en muchos casos. ¿Será malo eso? Bueno, es una evolución, es un proceso, es un dato. Y creo que si no se hacen los deberes ahora, luego dependeremos de decisiones individuales. Sí, Carlos, eso es. Al final, ayer, es que tengo que ir yo regulando el tema. Además, vamos a pasar a la última reflexión con Mikel. Para ver, Carlos, tengo confianza. Ya pactamos los tiempos con la general. Pero ayer me sorprendiste porque ayer con José Luis Cava, porque él estabais hablando de que su mundo son las emociones. Él mide las bajistas, alcista y tal. Y él tiene, te lo contó, presentó en el Festival de Cine en San Sebastián, el Emotional Films, que la película va cambiando en función de las emociones que capta del público. Con lo cual, bajista, miedo, terror, él es un poco así catastrofista, pero bueno. Cuando lo pintaron, que en Emotional Films estaba el equipo de Mikel también. Bueno, para tomar el café después ya pasamos a la parte capital. Mikel. Sí, claro, o sea, lo de... Hay profesores probablemente que se están centrando en intentar detectar las generación por IA. Yo creo que no tiene sentido. O sea, primero, los detectores de IA no funcionan bien. Igual que avanza un detector de IA, avanza el generador. Y ahí vamos a estar. O sea, me parece absurdo porque luego acusas que es de IA, pero ¿cómo pruebas que es generado por IA? O sea, entramos en un bucle que para mí no tiene sentido. Existen los humanizadores, para mí simplemente no tiene sentido, hay gente que va a ir por ahí, pero yo creo que va por cambiar la forma de evaluar, ¿no? Asegúrate de que lo ha hecho la persona y para eso tienes que estar delante, tienes que quitarle el acceso a las IAs y comprueba que ha adquirido el conocimiento debidamente, ya está. Para mí ahí termina, no tiene sentido usar esos detectores de IA. Para mí es distinto a un detector de plagio, de que hayas cogido algo de un sitio, no es lo mismo y no puedes detectarlo. Y solo un comentario ya del tema de los robots. O sea, yo creo que hay que pensar que la automatización con un robot, si tú puedes comprarlo por 22.000 euros, ese robot puede hacer o va a poder hacer prácticamente cualquier cosa que hacía el humano. Entonces no te va a sustituir un puesto que tú tienes que analizar, poner un brazo robótico. O sea, es que de repente, claro, cambia el paradigma, transforma todo. Y lo mismo pasa, por ejemplo, ¿no?
lo he comentado, pero con los robotaxis de Tesla, ¿no? Es que alguien se compraría una licencia de taxi hoy en día, de los que estamos aquí, viendo que los robotaxis de Tesla ya están conduciendo solos, los de Waymo también. ¿Cuánto va a tardar? Aquí igual en España, Europa igual tarda más, pero es cuestión normativa, o sea, la tecnología ya existe y va a transformar esos puestos de trabajo y va a transformar otros, pues hay que ver cómo lo abordamos, ¿no? Pero eso va a llegar porque la tecnología para muchas de estas cosas ya está. Aquí hay miles de taxis, ¿sabes? No hay problema. Miquel, yo quería hacerte una pregunta y también a Guillermo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención en vuestra exposición. Por ejemplo, vosotros vamos a partir del modelo de negocio y estáis hablando de perseguir a los alumnos que hacen fraude. Me parece legítimo y me parece bien. Pero yo creo que ahora los jóvenes tienen un problema mayor. El problema es cómo utilizar esta tecnología porque está cambiando el paradigma. Es decir, yo en mi época, cuando estábamos en la universidad, queríamos trabajar por cuenta ajena o ser funcionario. Me explico bien. El que más inteligente era el que intentaba ser emprendedor. Yo creo que el reto que tienen los jóvenes es que esta herramienta tan potente como la inteligencia artificial, yo no necesito una gran empresa, no necesito un gran despacho de abogados, no necesito... Es decir, a los alumnos yo pienso, y quiero saber tu experiencia, que habría que crear nuevas actitudes con C, ¿me explico bien? O actitudes, desarrollar actitudes para que descubran nuevos modelos de negocio. Yo te voy a contar una anécdota. Yo como consecuencia, en Londres, como consecuencia de la pandemia, del COVID, pues dos hijos ya como somos mayores, dos hijos de un amigo mío que viven en Londres, que son ingenieros, al final, como son chavales espabilados que dominan las tecnologías y tal y cual, pues al final han dejado de trabajar por cuenta ajena y han montado su propio negocio en Londres. Pero es que, como decía Carlos, que me encanta, en modelos de pequeña escala. Eso es verdaderamente fantástico. Y luego, por finalmente, y acabo, no voy a hacer más, me seguís dejando muy triste con lo que acabas de decir, Miguel, por una razón muy sencilla. Dices que van a regular los políticos. Tú sabes cómo regular los políticos, ¿no? Evidentemente, poniendo un impuesto sobre los robots. Está clarísimo que va a acabar ahí. Segunda manda del día. Seguiremos después porque vamos a estar con él una hora y lo vamos a pasar muy bien. Tengo por ahí varias manos levantadas. Por favor, quería que negociaseis quién, ¿vale? Porque no nos va a dar tiempo si no. Tenemos hay cientos de personas que no han podido entrar a la sala. Me da mucha pena alguna silla vacía porque hemos cogido muchos datos de gente que quería estar. ¿Sabes? Entonces ha sido una pena. La habéis petado. O sea que negociar, por favor. Una última pregunta y tomamos un descansito que si no... Es una pregunta... Dejando de lado los robots o el FOMO de los operarios con la sustitución. No se te oye, no se te oye. ¿Probando? Vale. Dejando de lado los robots o el FOMO de los operarios por la sustitución de la IA, ¿cómo veis que la IA pueda fomentar la centralización en la latente desconexión y descentralización en la soberanía en los países que forman la UE? Descentralización sectorial. Hay una falta de conexión. Esa negociación que habéis hecho ha quedado muy... Si procede, pues Mira, no sé si el ámbito en el que haces la pregunta tiene que ver con lo que te voy a decir, pero te voy a confesar, y ellos lo conocen, bueno, Guillermo ayer creo que yo, que es una batalla, y yo la verdad es que me equivoqué, no tenía que ser empresario, tenía que tener una ONG, y de hecho la tengo, porque es sin ánimo de lucro, la unidad I+D. Nosotros, mira, los modelos fundacionales de los que todo el mundo habla, los LLMs o los de imagen, el Nano Banana y todos estos, o Midjourney o los de vídeo, que también está siendo por ahí Wang, el chino y tal. Todos estos modelos, y este es un temazo, pero ni lo abro, ¿vale? Es decir, sencillamente eso se ha entrenado, no sé a cuántos de vosotros os han pedido permiso, pero a mí no me lo han pedido para entrenar con todo el conocimiento que yo tengo a lo mejor en mi web, que pone copyright, o que he subido a muchas otras webs, o de muchos vídeos que están subidos en muchos sitios y que en ningún lugar me decían cuando yo los subí, que no sé qué se iban a utilizar para entrenar modelos de IA. Entonces, este es un temazo que tiene mucho que ver desde la perspectiva de nuestra sociedad cultura y de nuestro patrimonio inmaterial, por centrarme en la cultura, que tiene mucho que ver con todos estos modelos. Cuando estáis utilizando el LLM, eso es entrenado con Cervantes, por decir algo, ¿no? Pero con Cervantes y con muchísimas más cosas.
Hay muchos movimientos en este sentido, muchos movimientos, y hay grandes debates y hay muchos temas jurídicos. Ahora, nosotros desde aquí, desde Pamplona, estamos negociando internacionalmente y con 2 ministerios para ver si conseguimos, entre muchos, juntar para desarrollar modelos fundacionales que nazcan en la realidad cultural de la Unión Europea, dentro de nuestro contexto regulatorio. Esa es la razón por la que menciono Unión Europea, contexto regulatorio. Y que tengan los sesgos culturales, llamémosle, si me permite a mí, que los sesgos culturales positivos, ¿no? Nuestras diferencias que nos hacen más ricos, para que estos modelos puedan tener una visión de la realidad como la hemos recibido, pues como hemos recibido nuestra educación, para que nuestras empresas o nuestros productos culturales, o cuando se utiliza un modelo fundacional de vídeo, de imágenes, en esos dos es los que yo estoy centrado, en tecnología audiovisual, que puedan tener en cuenta toda nuestra historia, que tengan en cuenta nuestros valores, que tengan en cuenta nuestra realidad cultural, y al mismo tiempo genere un beneficio transparente para aquellas personas, instituciones que han creado los contenidos con los que se han entrenado esos modelos, cosa que hoy en gran medida no sucede. Algunos sí, pero no todos. Por lo tanto, dentro de tu pregunta, el sitio en el que por lo menos estamos nosotros desde aquí, desde Pamplona, es el de empujar una realidad de grandes modelos de manera colaborativa. Estamos con 2 universidades británicas, estamos abriendo con otras universidades de la Unión Europea y estamos con 2 ministerios y con grandes asociaciones internacionales para ver si lo conseguimos. Mi broma con Carlos es que no sé por qué se dedicó el cortometraje, porque lo tuyo será... tomamos un café, estiramos las piernas, por favor, y a las 12 todos sentados y continuamos, ¿vale? Gracias, un aplauso por favor para ellos. Pasa.